Buena pregunta, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver qué es lo que... ¿Cómo Juan supo que Cristo era el Mesías? Oh, sí, cuando él vio a Cristo. ¿Verdad? Vamos a eso. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, o sea, cuya chancleta yo no soy digno de llevarla. Yo no puedo calzar los zapatos de Cristo. Ese es más poderoso que yo y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese versículo sí que está bien, ¿verdad? Lleno de metáforas, lleno de simbolismo poético. ¿Cómo lo dice la versión de las Américas? El bieldo está en su mano. ¿El qué? Bieldo. Ok, sigue. Está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Todo ese simbolismo, toda esa metáfora tan hermosa que está ahí, lo que significa es un hombre en su sembradío, bregando con el trigo, cortando la paja, separando el trigo, y lo que no sirve, ¿qué va a pasar? Lo va a echar en el fuego. ¿Cómo cortar el árbol? Algo parecido como cortar el árbol. Y si es parecido como cortar el árbol, ¿qué es lo que nos quiere decir este símbolo? ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo? Que viene juicio. Que cuando Cristo aparezca... Es que cuando aparezca, que el que no esté preparado... Que el que no esté preparado... El que no se haya arrepentido. Ahora, es bien importante que ustedes distingan lo siguiente. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo viene como Cordero. Así que viene a salvar a aquellos que se arrepienten y entregan su vida a Él. Es bien importante que ustedes sepan que la primera venida de Cristo, Cristo no viene como juez. Cristo viene como ¿qué? Un salvador. Como un salvador, ¿verdad? Viene a rescatar, viene como un abogado. En la segunda venida de Cristo, Cristo viene como ¿qué? ¿Viene como abogado? No, ¿Viene como qué? como un juez. Como juez. Muy bien, Clarimar. Esa segunda venida todavía no se ha dado, No se ha dado, pero se va a dar. pero se va a dar. Ahora, Aquí en la tierra, aquí, Se donde va yo a dar. estoy, se va a ir a mismito. ¿ok? Ahora, fíjense ustedes que a pesar de que en la primera venida de Cristo, Cristo viene como Salvador, como Cordero, Juan el Bautista les está ¿Y advirtiendo, por qué ahora no viene como un salvador? porque ya Él entregó su vida en la cruz, Él no va a volver a la cruz. Bueno, sí. ¿Verdad? Ya el sacrificio fue hecho. Consumado es, como dijo Él. Porque ya él vino como salvador y salvó a todas las personas en la cruz. Ahora Muy viene bien. a juzgar a vivos y muertos. ¿Por qué va a hacer eso otra vez? Ahora, lo que quiero que entiendan es, vamos a ver, para que después no se confundan. O sea, a pesar de que su primera venida era como Salvador, Juan el Bautista está hablando en unos términos, no de su primera venida, De su segunda venida. sino de su segunda Porque venida. usa mucho de juicio. ¿Ok? Exactamente. Hay unas cosas como si fueran símbolos que te demuestran a ti lo que él quiere decir. Estos versículos son proféticos, no de la primera venida, sino de la segunda venida. ¿Por qué Juan el Bautista hace esa expresión o hace ese tipo de aclaración? ¿Qué es lo que quiere Juan el Bautista? Vamos a ver. Explicarle a la gente. Lo que sucede es lo siguiente. El pueblo judío tenía una noción general de que el Mesías iba a ser este rey como David, este gobernante que iba a arreglar sus vidas y que iba a quitarlos de la tiranía de Roma y de los demás pueblos, iba a ser el reino de Judá, el reino del planeta entero, universal. ¿Me siguen? Esa era la noción general que tenía el pueblo judío en aquel tiempo. Juan el Bautista, como conocía a su pueblo, tenía que hacerle saber a ellos de alguna manera que Cristo viene como Salvador, número uno, pero viene como juez. Viene como juez. No viene como político ni como gobernante político. Él les está diciendo a ellos, mira, Es que no tiene explicación, ya lo ves.
Oigan, Jesucristo tiene una doble función. Al que yo vengo a anunciarles a ustedes, del que yo estoy abriendo camino, El Salvador. viene como Salvador y se los dejó saber en el versículo anterior. Bautiza ¿con qué? Con fuego. Los va a salvar. Pero después les dice, pero les voy a decir una cosa, no se duerman, porque cuando vuelva otra vez, viene con que con el aventador en mano, viene a cortar y a separar grano de paja. Porque no diste fruto. Y lo que no es grano, lo que es paja, para el horno. ¿Me siguen? Y por eso él hace la aclaración a la gente allí. Déjense de estar pensando que el Mesías es tal cosa, o déjense de estar pensando que Cristo va a ser, el Cristo va a ser como David, porque de eso no se trata. ¿Saben? ¿Estamos? ¿Tienen el punto claro? Ok, versículo 13, Clarimar. Y creo que eso es una sección, ¿verdad? ¿No está titulada como sección? Pues Sí, Léelo. Juan bautiza a Jesús. Esa sección es Ahora hermosa. se encontraron. Ahora se encontraron. Vamos a ver qué está Entonces pasando. Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Ajá. Sigo, entonces ¿por qué? Sigue. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Sí. ¿Qué está pasando? Yo sabía. Cuéntenme. Que Juan se está Ok. preguntando. Juan se está preguntando. Pero si yo necesito ser bautizado Ujú. por ti, ¿por qué tú vienes a mí? ¿Por qué tú me vas a bautizar a mí? Tú me hiciste una pregunta ahorita, Clarimar. Tú me dijiste, papi, pero ¿cómo Juan sabía que Cristo o que Jesús iba a ser el No, bautizador? yo no dije eso. Ok, ¿qué tú dijiste? Yo dije que como Cristo mismo sabía que él era el Mesías. Que Jesús de Nazaret sabía que era el Mesías. ¿Cómo? Pues mi amor, porque el Espíritu Santo se lo había revelado a él. Y Juan el Bautista, como él no sabía que él era. Según eso que tú acabas de leer, Juan el Bautista no sabía que Jesús no lo era. Sí, lo sabía que era. Aparentemente lo sabía, aparentemente tenía una noción. Más adelante, según nosotros vayamos avanzando en la lectura, nos vamos a dar cuenta que Juan tiene dudas. Juan llega a dudar. Después de esto, después de este evento, Juan tiene sus dudas. Ahí Jesús viene y se encuentra Pero y lo le que- pide a Juan, A Juan, bautízame. bautízame. Y Juan le dice, pero ¿por qué tú quieres que yo te bautice? Yo necesito que tú me bautices. Pues al decirle eso, le está dando a entender de que en efecto él ve en Jesús ¿a quién? El Espíritu. Al Mesías. El Mesías. ¿Ok? Pero Jesús le respondió. Sigue, Amarili. Dice, pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Versículo 16. Yo Léelo, Clarimar. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué pasó ahí? Diego. Según eso que acaba de leer Clarimar. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. O sea, quiere decir que Jesús, ¿qué? Que se metió en el agua. Se metió en el agua y fue sumergido en el agua. Y cuando salió del agua, ¿qué pasó? Salía, Se abrieron el los Espíritu cielos, Santo se abrieron los cielos y el abrieron los- Espíritu Santo Ajá. bajaba como una paloma. No como una paloma. Vuelve y léelo. Lo que descendía como una paloma. Dice como una paloma la Reina Valera. Una paloma y venía sobre él. Bueno, como es un símil, o sea, Que descendía como que una no paloma. es, lo que quiero que entiendan es una cosa, las películas por ahí le presentan a ustedes una paloma descendiendo,
No. ¿Eso es lo que dice aquí? Es en forma de paloma o como es un símil, o sea, es como si fuera una paloma. Un símbolo. Es un símbolo. Una paloma. Es un símbolo. Amarilis, apagate el aire de allá que está tirando agua. Ok, es un símbolo. Porque apareció como si fuera una paloma. Como si fuera una paloma. Y entonces, miren lo maravilloso que pasó ahí. Y el versículo 17 dice, léelo, mamita. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, Complacencia, ¿qué es eso? que me complace, que me hace sentir bien el verlo. Este es mi hijo amado. Ahí termina el capítulo. Y ahí termina el capítulo 3 del Evangelio de quién? De Mateo. ¿Y Mateo era quién? ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos que el Señor había reclutado, ¿verdad que sí? El otro nombre que Mateo tenía, ¿cuál era? Leví. Yo lo tenía, pero te dije Isaí. Leví. ¿Ok? Yo tenía el nombre. Y el Evangelio de Mateo es un evangelio. ¿Qué clasificación? Yo sé lo que se refiere. Como Lucas y eso, ¿verdad? Exacto. Eso es. Dígame. Ajá. Un evangelio Canónico. sinóptico y canónico. Los dos, muy bien. Él dijo uno y yo dije otro. Muy bien. De los dos. Y el Evangelio de Mateo, nunca se olviden que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ven? ¿Qué les ha parecido esta historia hasta este momento de Juan el Bautista? A mí me encantaba. Muy linda, ¿verdad? Y más de él Ok. y de Ok, de nuestro Señor Jesucristo. De ahora en adelante esto se pone maravilloso. Maravilloso. Vamos a ver cómo Yo nosotros... creo que Juan el Bautista no empezó a dudar como hizo Moisés. Juan el Bautista tuvo en el camino, tuvo unas dudas. Pero Porque- como Moisés. No tanto como Moisés, pero en una ocasión le envió a sus discípulos a preguntarle al Señor si en efecto él era el Mesías. Porque recuerden, el pueblo judío estaba tan influenciado por el reinado de David, como David y Salomón habían sido reyes tan, ¿verdad?, tan gloriosos. Y como ellos estaban tan oprimidos por Roma, ellos necesitaban en sus corazones que alguien los redimiera, que los sacara de esa tiranía que tenían con Roma. Y obviamente se confundían, y tú sabes, decían, ven que Cristo no se levanta en armas, ven que Cristo no se organiza como un político, ven que Cristo de lo único que habla es de perdonar y de amar. Entonces dicen, ven acá, pero si todo el tiempo... no sabe tan malo. O sea, este Mesías no va a ser el rey nuestro, como ellos se lo imaginaban. Pero obviamente luego Juan el Bautista sabe, ¿verdad? Entiende. Además, esto que nosotros acabamos de leer, ¿verdad?, es un testimonio claro de que el mismo Dios dijo, este es el que es, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Amén. Y si yo cojo un micrófono y salgo a la calle y digo, este es mi hijo Diego, es mi hijo. Si lleva mi apellido, es mi hijo. Yo lo reconocí públicamente como mi hijo. Pues eso fue lo que hizo el Señor, como hizo Dios Padre. Públicamente le dijo a la humanidad, este es mi hijo. No es Buda, no es Changó, no es el otro, no es el otro. Fíjense ustedes que de todas las religiones, y esto es maravilloso, de todas las religiones, el cristianismo es donde único aparece la voz de Dios diciendo, este es el que es. Yo soy en él y él es en mí. Las demás religiones le van a dar vuelta al asunto o con profetas o con teorías de panteístas y etcétera. Pero con el cristianismo, más que con el judaísmo, con el cristianismo nosotros tenemos la certeza de que el verdadero Dios no es otro que Cristo Jesús. Y no importa si usted es católico, si es protestante, si usted entiende que Cristo Jesús es su Señor y que Él pagó en la cruz del Calvario por sus pecados, pues usted va por el camino correcto.